Buenas tardes, iglesia. Dios les continúe bendiciendo para su gloria. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor y Dios, soberano Rey, Padre eterno que estás en los cielos, creador de los cielos y la tierra, sustentador del universo. Amado Dios, te damos gracias por cada una de las vidas que están aquí en esta tarde. Y también te pedimos por los que no han podido llegar, Señor. En especial por aquellos que tenían el deseo de estar aquí, Señor, y no han podido, por diferentes circunstancias, Señor. Te pedimos que seas con ellos y que les permitas el próximo domingo estar aquí y congregarnos juntos en el día del Señor, para alabar a nuestro Señor, para leer la palabra de nuestro Señor, para orar a nuestro Señor y para escuchar a nuestro Señor hablándonos a través de los predicadores, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, gracias por este grandioso día, maravilloso, hermoso que nos has regalado. Gracias por estar aquí alabándote y glorificándote como solo tú te mereces. Gracias por salvarnos, por rescatarnos de las tinieblas, por darnos una iglesia local en donde congregarnos, una iglesia local en donde amarnos los unos a los otros, en donde velar los unos por los otros. Ayúdanos, Dios. Sabes que nuestra alma y nuestro corazón es egoísta y se desvía, Señor, y empieza a pensar y a reclamar. Ayúdanos a tener una mente de siervo siempre, Señor. Y ayúdanos a pensar en ti y en tu gloria y en cómo nosotros ser más útiles para ti, Señor. Ayúdanos a dar más que esperar de lo que recibimos, Señor. Ayúdanos a dedicarnos a vivir para tu gloria, Señor. Mi amado Padre, Señor, te pido ahora que a pesar de la incapacidad del predicador, seas tú con el poder de tu Espíritu Santo hablando a través de tu palabra a esta iglesia que te necesita, Señor. Pon gracia en mis labios, Señor, para que las palabras no suenen ásperas, para que las palabras no suenen duras, sino para que esta verdad se pueda decir de alguna manera llena de gracia y esta verdad de alguna manera entre en los corazones y los transforme, porque lo que más te pedimos en esta tarde es que por esa puerta cada uno de los que está aquí salga con un corazón transformado para tu gloria, Dios. Sabes que yo no puedo hacer eso, pero yo sí sé que tú puedes hacerlo. Abre las mentes, darnos concentración, darnos atención a pesar del predicador y obra en los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, estamos en 1 Samuel 28. Tenemos 3 puntos. Predicamos el primer punto la semana pasada. Hoy vamos a predicar el segundo punto por la importancia de esta verdad que el Señor nos ha regalado y Dios mediante el próximo domingo, si Cristo no viene y no nos morimos, estaremos predicando el tercer punto. En el siglo 7, año 600, los mahometanos, los seguidores de Mahoma, ellos fueron subiendo y adquiriendo territorio y ellos derrotan a Jerusalén, que era parte del Imperio Romano. Ellos se apoderan de la Tierra Santa de Jerusalén y en algún momento son los dueños de todo ese territorio, pero aún así le permitían a los fieles, solo a los creyentes que querían ir a Jerusalén, les permitían entrar y estar allí. Alrededor del año 900, los turcos invaden todo ese territorio, se apoderan de ese territorio, pero ahora los turcos no dejan que los santos de otros países vengan a Jerusalén y adoren a Dios ahí en Jerusalén. Los turcos están amenazando con entrar en el Imperio Romano por la parte de Constantinopla. Eso no es importante para los que les gusta la historia. Ellos quieren entrar ahí y voy a llegar donde quiero llegar. Y alrededor del año 1088 a 1090, el Papa que había en ese momento, el Papa católico, que de alguna manera era también la cabeza, una de las cabezas del Imperio Romano, se llamaba Urbano II, el Papa católico empieza algo que se conoce como las cruzadas a Jerusalén. ¿Y ahora qué quiere hacer este Papa? Esto se viene cocinando hace años y él dice, vamos a comenzar a atacar a Jerusalén porque tenemos que adquirir a Jerusalén porque es tierra santa y le pertenece a la Iglesia Católica Romana. Y él comienza alrededor de 8 cruzadas. En la primera cruzada salieron alrededor de 500,000 de personas, 500,000 personas, solo 40,000 llegaron vivas a ese lugar. Estamos hablando de la cantidad que se perdió, una cantidad innumerable, y 40,000 pudieron tomar Jerusalén, pero ¿bajo qué
costo. Y alrededor de ahí ganaban, perdían, se estuvieron haciendo casi 8 cruzadas, pero la última de las cruzadas, una de las últimas de las cruzadas, se hizo con niños. A estas personas le prometían la salvación y el perdón de los pecados. O sea, si tú te emprendías en la cruzada, tus pecados eran perdonados y ya tú eras salvo. Ya tú no necesitabas nada más para ser salvo que ir a la cruzada. Pero imagínense en esto, yo sé que lo dije rápido, imagínense niños yendo a una cruzada a pelear por un territorio, por un pedazo de terreno. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que usted tenga en su mente que el fin no justifica los medios. Por muy importante que para ellos fuera tomar tierra santa, eso no significaba que pudieran hacer lo que quiera y como fuera para adquirir la tierra santa. Le pusimos por título a esta predicación, seguimos con el mismo título, la intención no justifica los medios, para los que quieran tomar nota. La intención no justifica los medios. Y le dijimos a la iglesia la semana pasada, y hoy se lo volvemos a repetir, iglesia, obedezcamos a Dios. Escuche bien, mi hermano, iglesia, obedezcamos a Dios, sin importar las circunstancias ni los resultados. Iglesia, obedezcamos a Dios, sin importar las circunstancias en las cuales nos encontremos, debemos ser obedientes a Dios. Y sin importar los resultados que vayamos a tener, debemos ser obedientes a Dios. Nuestra obediencia para Dios no está sujeta ni a las circunstancias ni a los resultados. Si las circunstancias son buenas, debemos obedecer a Dios. Pero si las circunstancias son malas, como leíamos ahorita del apóstol Pablo en Filipenses 4, también debemos obedecer a Dios. Si los resultados son buenos, qué rico es ser obediente cuando los resultados son buenos, cuando el salario está bien, cuando eso va a ser bueno, pero si los resultados son malos, debemos ser también obedientes a Dios. Y en la semana pasada era nuestro primer punto y veíamos que debemos ser obedientes en el silencio. Ese era nuestro primer punto. En medio del silencio, cuando no sentimos la voz de Dios, cuando no sentimos que Dios está respondiendo a mis oraciones, aún allí debemos ser fieles al Señor. Y nosotros vimos que Saúl no fue obediente. En los versículos que estuvimos viendo la semana pasada, la primera parte del capítulo 28, nosotros vemos cómo Saúl no es obediente. Versículos del 1 al 6. Saúl experimenta un silencio de parte de Dios. Él intenta consultar a Dios a través de los sueños, que era la manera regular. Él apela a los medios regulares comunes que habían en el momento, y Dios no se le revela por sueños. Posiblemente ningún profeta le habló de parte de Dios, ni le habló por Urim ni por Tumim. Los sacerdotes, porque con él no había ni sacerdote y posiblemente no había ningún profeta. El hecho es que Saúl no tiene respuesta de parte de Dios. Dios no le habló, silencio total. Pero nosotros debemos, como Cristo, descansar en Dios en todo tiempo, aun cuando no hay una respuesta inmediata. Y hablábamos de Jesucristo, como cuando Jesucristo en Getsemaní experimentó el silencio de parte de Dios, pero aún así siguió siendo obediente a Dios, sin importar las circunstancias ni los resultados. ¿Y a quién debemos imitar? ¿A Saúl o a Cristo? Debemos imitar a Cristo siempre. Iglesia, obedezcamos a Dios sin importar las circunstancias ni los resultados. Primero que todo, en medio del silencio. Dios no me habla, Dios no me responde. ¿Qué debo hacer? Mantente obediente. Segundo, y es el punto en que nos vamos a ocupar y vamos a estar invirtiendo el tiempo, y es valorando los medios. Valorando los medios. El hecho de que tú quieras obtener algo, que tú quieras hacer algo, no justifica los medios que tú vas a utilizar. El hecho que tú quieras proponerte algo, aún puede ser una buena propuesta para ti y tu familia, no justifica los medios que nosotros vayamos a usar. Hay una frase que se le atribuye a un filósofo conocido como Nicolás Maquiavelo, un filósofo político, y él afirma lo contrario. Nicolás Maquiavelo dice: el fin justifica los medios. Él cree que en dependencia de lo que tú vayas a hacer, se justifica cualquier cosa que tú puedas hacer para obtenerlo.
un poquito así como Hitler. No sé si recuerdan a Hitler. Él tiene su plan, él tiene su propósito, y si hay que matar a todo el mundo, pues matamos a todo el mundo, pero yo tengo que cumplir con el objetivo y con la meta. Como mi causa para mí es justa, no importa lo que pase en el camino, porque el fin, dice Maquiavelo, justifica los medios. Esto es precisamente lo que está en la mente de Saúl. Cuando nosotros vamos al pasaje, lo que hay en la mente de Saúl, él cree que su causa es buena, que él necesita que Dios le habla. Él cree que como el ejército filisteo va a atacar a Israel y eso es bueno, él cree que todo lo que él está haciendo es bueno y por lo tanto él puede utilizar cualquier medio. Como lo que él va a hacer es bueno, no importa lo que él haga, Dios tiene que hablarme. Por A, por B, por Z, pero Dios tiene que hablarme de alguna manera. Y hoy vamos a estar en los versículos del 7 al 15. Versículos del 7 al 15. Entonces Saúl, desesperado porque las fuerzas filisteas van a atacar, recuerdan, ya los filisteos están allá arriba, casi que van a entrar, están en el llano, el ejército de Israel está en la montaña, ellos pueden ver, Saúl puede ver a todo el ejército filisteo desplegado por todo el territorio. Él está lleno de miedo, él está tembloroso por lo que va a pasar, literalmente sus rodillas tiemblan. En las circunstancias en las que se encuentra, él cree que tiene una licencia para hacer lo que sea para que Dios le hable. Versículo 7, pueden ir al versículo 7. ¿Y qué es lo que hace? Pide a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Él quiere que una mujer, hay un término que se usa, se llama nigromante, una mujer que tenga la capacidad de hablar con las personas que se han muerto, le hable a él para que le hable de parte de Samuel. Algunas personas han utilizado por épocas el término medium, una medium, alguien que puede mediar entre los que están vivos y los espíritus de los que están muertos. Hay muchas personas que han gastado mucho dinero en eso por épocas, siendo engañadas por estos medium. Los sirvientes les dicen, en Endor hay una. Tengan esto en mente. Vamos a decir que el ejército de Israel está aquí, los filisteos están aquí y Endor queda aquí. Posiblemente para Saúl ir de aquí a Endor, tiene que atravesar el medio del ejército filisteo para lograr su propósito. Quiero que tenga eso en mente. Versículo 8, ¿qué es lo que pasa? Saúl se disfraza, espera que llegue la noche para no ser reconocido y sale con 2 hombres y llega a casa de la mujer. Note esto, ¿qué es lo interesante de esto? Saúl tiene temor del ataque de los filisteos, pero Saúl no tiene temor de que Dios le dijo que no debía por ningún medio, ningún hijo de Dios, consultar ese tipo de medios. Pero sin embargo, con tal de lograr su propósito egoísta, lo que quiere, él es capaz de disfrazarse de noche y pasar de noche todo eso para llegar ahí y obtener lo que quiere. No sé si ven la ironía del pasaje. Le decía la otra vez, hay mucha ironía en este pasaje. Versículo 9. La mujer menciona lo que ya el narrador nos contó en el versículo 3. Versículo 3, lo vamos a leer. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl, ¿qué había hecho? Había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. Las personas que en una ocasión él echó afuera, ahora él está yendo a consultar una de esas personas. Versículo 10, garantiza la vida de la mujer. La mujer le dice que no quería morir y él le dice, no te preocupes, yo voy a cuidar tu vida. Y en los versículos del 11 al 15 empieza toda la novela, se desarrolla toda la novela de este pasaje. Y usted puede ir leyendo y usted va a ver, vaya leyendo del 11 al 15 en su Biblia y usted va a ver cómo Saúl le pide a Samuel, Saúl pide a Samuel, le dice a la mujer, yo quiero ver a Samuel. La mujer ve a Samuel, la mujer se percata que Saúl le engaña. El rey le deja saber que no tiene que temer, que podía seguir pecando. En otras palabras, no te preocupes que yo te perdono, eso te lo perdono porque a mí me hace falta. Dale, sigue pecando, sigue buscando al muerto,
que te estoy dando una licencia para pecar, él le pregunta, ¿qué ves? ¿Qué es lo que ves? Y versículo 13 al final, note, es bien importante, ella ve algo que ella no estaba adaptada a ver. O sea, esta mujer que supuestamente se dedicaba a ver estos muertos, ahora si usted observa el texto, ella ve algo que no era común para ella. Ella ve algo que ella nunca había visto. Y dice nuestro texto que ella veía como si fueran dioses que suben y bajan. La mujer está sorprendida, ella está viendo algo inédito, algo que ella nunca había visto en su vida. Y le narra, le describe que ve un anciano cubierto en un manto. Cuando ella utiliza esa expresión, Saúl dice, ese es Samuel. Porque él sabía cómo vestía Samuel, él sabía cómo se había muerto Samuel. Él utilizó muchas veces a Samuel para su propósito. ¿Y qué hace Saúl? Se postra ahí, lean en su Biblia, y se postra delante de él. Pero lo interesante está en el versículo 15. Y en el versículo 15, Samuel le habla a Saúl. Samuel le habla a Saúl. Y le pregunta, y le dice, no hay necesidad de que yo viniera. No hay necesidad de que yo viniera. Y ahora, noten conmigo, porque va a quedar expuesto el egoísmo de Saúl. En menos de un versículo, vamos a ver 6 veces que Saúl está dirigiéndose solo a él mismo. Que Saúl está actuando de una manera completamente egoísta. Lea conmigo versículo 15, está en el versículo 15. Después que dice, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? ¿Lo ven ahí? Y Saúl respondió 2 puntos. Vamos a comenzar. Y note cómo él solo se dirige a él. Y él dice, estoy muy angustiado. ¿Quién? Saúl. Los filisteos pelean contra mí. ¿Contra quién? Contra Saúl. Dios se ha apartado de mí. ¿De quién? De Saúl. Y no me responde. ¿A quién? A Saúl. Por eso te he llamado. ¿Quién ha llamado? Saúl. Para que me declares. Y lo que estamos viendo aquí es un completo egoísmo de Saúl. Saúl no está pensando en nadie más. Saúl solo está pensando en él. A él solo le interesa a él y él mismo. Él no tiene otro plan. Él no tiene otro fin. Obsérvelo, mi hermano. Y volvemos al problema. ¿Cuál es el problema? La intención no justifica los medios. La intención que él tenga de que Dios le hable, de resolver su problema, no justifica lo que él vaya a hacer. Quizás en su corazón él pensaba que sus intenciones eran buenas, pero en realidad sus intenciones estaban llenas de temor y de egoísmo. Sus intenciones estaban motivadas por el temor que tenía del pueblo que iba a atacar y por el egoísmo de lo que él iba a perder. Él no quería perder el reino. Él no estaba interesado en las personas, él estaba interesado en su reino, en seguir reinando. Él quería reinar. ¿Y cuál es el primer problema que presenta Saúl? El primer problema que presenta es que Saúl tenía más temor de los hombres que de Dios. Saúl temía más al ejército que iba a atacar que a lo que Dios había dicho que se podía o no se podía hacer. Y como tiene más temor de los hombres que de Dios, termina consultando una adivina. Como tiene más temor de los hombres que de Dios, es capaz de cruzar una trinchera de filisteos de noche, solo 3 personas que capaz que lo descubran y lo maten ahí mismo. Pero él no tenía temor de Dios. Y el segundo problema que tiene Saúl, ¿cuál es? Que estaba usando un medio prohibido por Dios. De manera prescriptiva, la Biblia es clara, lo declara, lo dice, lo manda a sí mismo. Dios había dicho con todas las letras que Él prohibía esta práctica. Dios aborrece a los adivinos, Dios aborrece a los encantadores, Dios aborrece la hechicería, Dios aborrece la brujería, Dios aborrece todo lo que no tenga que ver con adorarlo solo y solo a Él. Y cuando usted va a Éxodo 20, en el versículo 3 de Éxodo 20, el Señor dice que Él es nuestro Dios y que solo a Él adoraremos. Dios había prohibido esta práctica bajo las circunstancias que fueran y para obtener los resultados que fueran.
Hace poco nosotros hablamos de Perejusa, no sé si se acuerdan de Perejusa, estoy seguro que Gabriel se acuerda de eso. Y Perejusa, hablamos un libro, La Santidad de Dios de R.C. Sproul, léalo, si no lo ha leído, léase La Santidad de Dios de R.C. Sproul. Y ahí Sproul nos explica y nos ilustra cómo Perejusa, cuando van trasladando el arca, que el arca se va a caer, él pone su mano para aguantar el arca, porque él creía que su mano era más limpia que el suelo. Su motivación era buena. ¿Cuál era su intención? Que el arca no cayera al suelo. Pero el fin no justifica los medios. Dios había dicho que él no podía tocar el arca. De hecho, los sacerdotes la cogían por unas anillas con un palo. Y por muy buenas que fueran sus intenciones, si Dios dice que no, es no. Pero qué bonito es, lo único que le falta es ser cristiano. No. Dios dice que no es no. Pero me van a pagar a 35 la hora, pero tengo que trabajar todos los domingos. Dios dice que te congregues el domingo, si Dios dice que no, es no. Y ahí podemos poner múltiples ejemplos, porque yo quiero que en lo que sigamos conversando usted entiende de qué trata eso. El fin no justifica los medios, no tenemos justificación. Dejemos ser obedientes a Dios sin importar las circunstancias y los resultados. Saúl creía que él y sus planes, su reino eran más importantes que la palabra de Dios. Y por eso es que los creyentes a veces sufren, los verdaderos creyentes. Sufren porque ellos quieren vivir a la altura de Dios, pero con sus fuerzas no pueden. Y tienen que depender de Dios. Y por eso a veces los verdaderos creyentes pasan tantas cosas. Pero mi hermano, recuerda que Cristo padeció más que tú. Y tú nunca vas a ser mejor que Cristo y nunca vas a padecer más que Cristo. Ánimo, mi hermano. Ánimo, mi hermano, el cielo está pronto y estaremos reinando con Él. No te des por vencido, pero recuerda que es más importante obedecer a Dios, sin importar las circunstancias ni los medios en los que nos encontremos. Y sé lo que muchos se están preguntando, y muchos están, ay, qué lindo está eso, qué bueno, pero háblame de Samuel. Muchos están loquitos por saber si de verdad Samuel era Samuel o si no era Samuel. Mi hermano, lamento defraudarlo, sí les voy a hablar, pero eso no es lo más importante en este pasaje. No sé cuántas divisiones, cuántas disputas se han generado alrededor de ese pasaje, pero ese no es el centro de este pasaje. De hecho, eso no cambia nada de nuestro pasaje. Pero aún así, creo que es justo que le dediquemos unos minuticos. ¿Era Samuel o no era Samuel? Desde los padres de la iglesia, muchas personas con buenas motivaciones, no todas, pero muchas personas con buenas motivaciones por años han tratado este pasaje y han tratado de justificar que no era Samuel, porque tienen temor de, si decimos que es Samuel, entonces las personas van a ir a los curanderos, las personas van a ir a los adivinos, y la justificación que han dicho, y yo entiendo su motivación, no lo cuestiono, aunque no estoy de acuerdo, es que era un demonio, o sea, era un espíritu y estaba hablando por Samuel y el espíritu está hablando, pero por ninguna circunstancia ese es Samuel. Ese no puede ser Samuel. Y yo entiendo sus motivaciones son buenas. Pero la intención, que la intención sea genuina, no significa que sea correcta. Aunque su intención es buena, si no es verdad, no es verdad. Y usted te está preguntando, ¿entonces era Samuel o no era Samuel? Y mi respuesta es claro que sí es Samuel. Y ¿cómo sabemos que es Samuel? El narrador lo dice. Vayan conmigo, versículo 15. Y el mismo narrador dice, y Samuel dijo. El narrador es uno de los personajes de la historia. Toda narrativa en la que usted esté trabajando tiene tres personajes muy importantes. Uno es la audiencia, las que estaban alrededor, los que estaban mirando, los que estaban participando. Nosotros siempre nos enfocamos en los héroes. Nosotros queremos ser como David, nosotros queremos ser como José, nosotros queremos ser como Moisés, pero en realidad nosotros somos la audiencia, nosotros no somos los héroes, nosotros somos los que estaban alrededor de la cruz, nosotros no somos el que estaba en la cruz, pero nosotros queremos ser como los héroes. Y quizás muchos de ustedes han hecho la oración, yo quiero la fuerza de Sansón, con la sabiduría de David y no sé qué cuántas cosas, y hacemos un híbrido. Un personaje muy importante en la historia es la audiencia. Segundo personaje muy importante en la historia y más importante es Dios mismo. Dios es la persona más importante de cada historia y Dios está en cada historia de nuestra Biblia, aún en Esther, donde Dios no se menciona, pero Dios está ahí
escribiendo Esther, y Dios está en el medio de Esther. Dios está en cada página de la Biblia. No le podemos dedicar mucho tiempo a eso, pero el tercer personaje más importante en cada narración es el narrador. Lo que el narrador dice siempre es cierto y siempre es verdad. Un personaje de la historia nos puede engañar. Un personaje de una historia puede decir una mentira, pero el narrador nunca nos va a engañar. El narrador, lo que él nos cuente, nos lo está contando de parte de Dios y siempre va a ser la verdad. ¿A quién tenemos que creerle en una historia? Al narrador. Al narrador. Nosotros no podemos tomar nuestras propias conclusiones de los personajes y de los sucesos. Debemos escuchar lo que está diciendo ¿quién? El narrador. Hoy lo vimos en la clase y hablamos de eisegesis y de exégesis. Eso no son virus, no son bacterias. Hay personas que se acercan al texto para extraer lo que ellos quieren saber. Pero un verdadero exégeta se acerca al texto para decir lo que dice el texto. En ese sentido, un expositor fiel es el que presenta el punto de vista del narrador. En cada narrativa, en cada historia, en cada epístola, el narrador te está diciendo algo y nosotros tenemos que limitarnos a su punto de vista. Por eso no tenemos que esforzarnos en entender, por eso nos tenemos que esforzar en entender lo que comunica el narrador. Tanto así que cuando un personaje diga algo y el narrador diga lo contrario, ¿a quién debemos creerle? Al narrador. No lo busquen, pero anótenlo para que lo hagan en la casa. Primera de Samuel 31:4. El narrador dice que Saúl se ha suicidado. Usted lo anota, lo busca en casa. Primera de Samuel 31:4. El narrador dice y conecta con nuestra historia: Saúl se suicidó. Pero cuando usted llega a Segunda de Samuel, capítulo 1, un amalecita se le acerca a David y el amalecita le dice: yo maté a Saúl. ¿A quién debemos creerle? Al narrador. ¿Qué está haciendo el amalecita? Como uno diría, ganándose puntos. No sé cómo se dice en Dominicana o en Puerto Rico. En Cuba decimos, está ganándose puntos. Él está frente de David y ¿qué quiere? Que David lo tenga en buena estima y le dice: no, yo fui y yo lo maté. Pero el narrador nos dijo que Saúl, ¿qué hizo? Él mismo se quitó la vida. Y me he detenido, he gastado un poquito de tiempo porque creo que esto es importante para que usted entienda por qué entonces en Primera de Samuel 15, cuando dice: y Samuel dijo a Saúl, ¿quién es Samuel? Samuel. ¿Y quién habló? Samuel. Por eso es que me he detenido a explicar esto. El narrador siempre tiene más autoridad que un personaje de la historia. Otra forma de decirlo es: no hace falta que le crea a los personajes, pero debe creerle al narrador. Los personajes nos pueden engañar, pero el narrador no nos va a engañar. Entonces, si Samuel era Samuel, y una duda genuina que tienen muchos ahora, podemos consultar a una divina, podemos ir a tirarnos las cartas, a ver la bolita, a ver el espejito, ¿podemos hacer eso? No, el texto todo el tiempo nos indica y nos muestra que a Dios no le agrada eso, que Dios no quiere que hagan eso. Versículo 3, Antiguo Testamento, Levítico, Deuteronomio. Dios está en contra de eso. La Biblia ha hablado claro que Dios no quiere que lo hagamos. ¿Qué debemos ser? Ser obedientes a Dios. Pero Dios en su soberanía a veces permite cosas que no entendemos. A veces permite cosas que nuestra mente tan finita, tan pequeña no comprende. Y Dios permitió que Samuel le hablara a Saúl. Y debemos limitarnos a esa narrativa. Es una narrativa, pero no es una indicación, no es una prescripción. No está diciendo el texto, vayan a ver a divino. El texto lo dice. No, por lo tanto, no debemos hacerlo. Les quiero traer dos ilustraciones para entender esto un poquito mejor. Y la primera ilustración está en la etapa de los jueces. La etapa de los jueces era un periodo oscuro. Era un periodo donde pasaban cosas no prescriptivas, sino una narrativa que está aconteciendo. Y en ese periodo hubo una jueza que se levantó, que Dios levantó, que se llamaba Débora. Pero eso no es prescriptivo. Dios no ha mandado que las mujeres sean las líderes. Durante toda la Biblia, Dios manda a liderar ¿a quién? Al hombre y a la mujer, a complementar ese liderazgo. De hecho, en el mismo pasaje, si usted observa bien, usted va a ver cómo ella está complementando el trabajo del general, del comandante todo el tiempo. Cómo aun cuando ella es la jueza, ella está completando la labor que él hace. Ese trabajo no indica, ese pasaje no indica que las mujeres deben ser pastoras.
Porque cuando tú llegas a 1 de Timoteo 3 y a Tito 1 con claridad, te dice que el pastorado de manera prescriptiva, ¿para quién es? Para los pastores. Entonces tienes una narrativa y tienes otros pasajes prescriptivos. ¿A quién le hacemos caso? Cuando Dios esté ordenando, cuando Dios esté dando el comando. Gloria a Dios. Dios en su soberanía lo permitió. Tenemos otra ilustración. Salmo 127, versículos del 3 al 15, del 3 al 5. Y es un texto que a veces los hombres han abusado de este texto. Pobres mujeres. En una ocasión escuché un pastor que fue a un pueblo y por una mala interpretación de este texto, todas las mujeres tenían 15, 16 hijos. El pastor lo invitaron a predicar y le preguntaron del texto, y cuando él dio la explicación, las mujeres querían matar a sus esposos. Esto es poesía, mi hermano. Ahí no se está prescribiendo. El Señor está de una forma hermosa declarando la bendición que es tener hijos. Es una bendición tener hijos. Los hijos son como saetas, son los hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes muchos hijos, gloria a Dios. Pero si tú no tienes mucho, gloria a Dios también. Tu deseo debe ser poder tener todos los que quieras, pero no significa que tu mujer es una fábrica, mi hermano. No sé si me entienden. No es prescriptivo, es una poesía, y así está pasando con 1 de Samuel. Entiendo que el tiempo gastado sea útil para entender el por qué. Mis hermanos, no vayan a ver un brujero, no vayan a ver un medium, no vayan a ver un curandero. Aún el texto no nos está diciendo si lo que ellos hacían era de verdad que veían personas de real o si estaban engañando. El texto no está diciendo que lo que ellos hacen es real. El texto está diciendo algo que ellos hacen y nos está mandando a no ir a verlo. A Dios no le agrada. Amado hermano, a Saúl no le importa cómo obtener las cosas. Él es egoísta. Él quiere obtener las cosas sea como sea. David no quería actuar como quiera. David no era egoísta. A diferencia de Saúl, David tiene la oportunidad en 2 ocasiones de matar a Saúl. Saúl lo está persiguiendo para matarlo. David tiene el poder para matarlo en 2 ocasiones. En una está en una cueva en Adulán y él está con todo su ejército metido en las esquinitas y entra Saúl con todo lo suyo y él coge y pica el borde del manto nada más y se sintió mal y se sintió triste porque le había cortado el borde del manto al rey del pueblo, no el rey de Dios, el rey que había escogido el pueblo. Y cuando Saúl sale, él le dice, mira, te podía matar y no lo maté, tengo aquí el borde de tu manto. Y en uno de esos momenticos que Saúl reconoce un poquito lo mal que él estaba, pero un corazón duro sigue actuando de la misma manera. Y llega una segunda ocasión, y son 2 ocasiones distintas por los artículos que se lleva, y Saúl está durmiendo con su ejército, viene a perseguir para coger a David también, y David va de noche con un hombre, y se acuerdan la lanza con la que quería matar a David, con la que quería matar a Jonatán. David le roba la lanza, le roba la cantimplora de agua, y se la lleva, y de lejos, miren hasta donde llega David. David le recrimina al general de Saúl y le dice, estás bobeando. Yo podía haber matado a Saúl, tú no estás cuidando bien al rey. Y le recrimina, pero donde quiero llegar es que David no es egoísta, a diferencia de Saúl. Cristo, a diferencia de Saúl, igual que David, no hace nada de manera ilegítima solo por resolver. Lo que nosotros decimos resolver, Cristo no lo hacía. Y tenemos 3 momentos evidentes. La tentación en el desierto. ¿Se acuerdan cuando Cristo está con Satanás? Satanás le quiere resolver los problemas. Le dice, ¿quieres comida? ¿Quieres fama? ¿Quieres poder? Y Cristo, ¿qué le dice? No, el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Yo quiero lo que venga de mi Dios. Yo quiero ser obediente a mi Dios. Y entonces le dice, la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre. La palabra dice, y siempre va a la palabra. Nosotros llegamos al pasaje ahí donde está Cristo con Pedro, con Juan, y están ahí haciendo las enramadas. Pedro está haciendo aquellas casitas y viene la gloria de Dios, y en medio de eso Pedro le dice, vamos a quedarnos aquí y ya esto es un pedacito de cielo. Cristo dice, no, así no es, esto no es lo que debemos hacer, esto debe continuar, porque Cristo tiene claro que el fin no justifica los medios. Y por último, lo más importante es la cruz. Cuando llegue el momento de la cruz, Él podía bajarse de la cruz, Él podía pedir una legión de ángeles que bajaran a defenderlo, pero no lo hizo,
porque el fin no justifica los medios y porque Él no es egoísta. Y allí en la cruz soporta la ira de Dios por los pecados que tú y yo merecemos. Visita que me acompaña, atiéndeme un momento. Tú merecías el infierno y Cristo, como no es egoísta, murió por ti para que tú creas en Él y te arrepientas de tus pecados y puedas tener salvación y vida eterna. Arrepiéntete y cree, por favor. Sé como Cristo. Cristo se somete al plan de Dios su Padre. No es egoísta, no piensa solo en Él. Y nosotros deberíamos hacer eso mismo que hace Cristo. Deberíamos obedecer a nuestro Dios y deberíamos imitar a Cristo. Visita que me acompaña en esta tarde. Puede que te encuentres aquí en esta situación donde solo has vivido para ti. Y la mayoría de los que somos creyentes así vivimos. Estás viviendo, como diría lo que lastimosamente escuchamos a Ricky Martin, living la vida loca. Y estás ahí en tu vida loca que solo piensa en ti, lo que a ti te gusta, en tus fiestas, en tus bienes, en tu riqueza, en tu fama, en tus cosas. Y te encuentras ahí en medio de esa situación. Tú sabes que vivir para ti solamente, si eres sincero, solo te ha traído problemas. A la larga, ese estilo de vida lo que te trae es más problemas y más problemas. Y sabes que posiblemente por tu vida egoísta, apartada de Dios y sin mirar a Dios, le has causado varios problemas a las personas que te aman, a las personas que están cerca de ti. Una persona egoísta no piensa en los demás, piensa en él mismo y por tanto le causa problemas a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres. Piense cuando usted vivía de manera egoísta y llegaba de las fiestas a las 3, 4 de la mañana y sus padres estaban en desvelo esperando que usted llegara para ver si usted llegaba vivo. ¿Por qué lo hacíamos? Porque éramos egoístas. Estábamos pensando solo en nosotros. Una vida apartada de Dios es una vida egoísta, pero una vida para Dios es una vida que deja el egoísmo al lado y se rinde delante de la cruz y le dice: Señor, ahora yo no quiero vivir para mí, ahora yo quiero vivir para ti. Si tú eres una visita que me acompaña, yo te invito a analizar esto y a decirle eso al Señor. Dile que ya no quieres seguir viviendo para ti, que tú quieres vivir para Él, pero que tú no sabes cómo. Y pídele que te ayude, pídele que obre en tu vida y en tu corazón. Acércate a algún hermano que hay aquí para que te pueda ayudar en ese caminar si te encuentras en esa situación. Reconoce tu condición de pecado. Reconoce que tu vida hasta aquí no ha tenido sentido. Reconoce que solo estás viviendo para ti y que necesitas una intervención divina en tu vida. Necesitas que Dios abra tus ojos y que te rescate de tu pecado y que te salve. Y pídele: sálvame. Sálvame, yo no sé salir de este egoísmo, porque tú sabes que yo lo que quiero es seguir teniendo mujeres, o yo lo que quiero es seguir teniendo fama, o yo lo que quiero es seguir siendo exitoso. Y pídele que intervenga en tu vida. Hay una manera de salir y se llama el Evangelio de Jesucristo. Y te pregunto, aunque no te manda a pasar al frente, aunque no te manda a levantar la mano, pero te pregunto y te llamo de parte de Dios, con la autoridad que Dios me da como predicador y a través de su palabra. ¿Crees esto que yo te estoy diciendo? Te pregunto ahí en tu corazón y respóndete tú mismo. ¿Crees lo que te estoy diciendo? ¿Crees que Cristo es tu único y suficiente Salvador? Reconoce que eres un pecador y te sientes arrepentido, te sientes repugnado con ese estilo de vida apartado de Dios, egoísta que has llevado hasta ahora mismo. Y ruego que tu respuesta sea que sí. Le pido a Dios que tu respuesta sea sí. Pero no solo las visitas pueden salir ministradas con este pasaje. Los creyentes que estamos aquí podemos salir ministrados con este pasaje. Matrimonio que te encuentras aquí en esta tarde. Primero a los esposos. Un esposo egoísta es un esposo que se niega a ayudar a su esposa. Es un esposo que solo piensa en él, en todo lo que él trabajó el día entero, en todo lo cansado que él está, y se le olvidó que su esposa también ha estado trabajando el día entero y que ahora llegó a la casa, pero no es el tiempo de descansar, es el tiempo de seguir apoyando a su esposa. Esposo que estás aquí, llegas a tu casa y por muy cansado que estés, tienes responsabilidades con tus hijos. Tienes que leerle la Biblia, tienes que orar con ellos, tienes que jugar con ellos, reírte con ellos. Pídele al Señor que te dé fuerza. No debemos actuar de manera egoísta. Puede que un día usted esté muy cansado y su amada esposa, entonces que también lucha con el egoísmo, le diga: amado, acuéstate ya. Ya yo sé que no das más hoy. Pero no puede ser que hoy sea el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.
No puede ser. Esposa que te encuentras aquí, con amor, con cariño, te lo digo. No debes ser egoísta con el amor a tu esposo. En la Biblia se manda a los hombres a amar a sus esposas, pero a las mujeres no le nace natural amar a sus esposos. A veces aman más a su madre, a veces aman más a sus hijos, a veces aman más las cosas que aman. Debes negarte a ti misma y decirle al Señor que te enseñe a amar a tu esposo y que Él se sienta amado. No vale solo que tú digas, pero yo lo amo a mi manera. No, debes dejar el egoísmo al lado y preguntarle a Dios cómo de manera real, tajante, yo le puedo mostrar a este hombre que yo lo amo. Padres que se encuentran aquí, ¿cuántas de tus alteraciones, y esto no justifica la alteración, cuántas de tus molestias con tus hijos son realmente por pecados que ellos hicieron o por egoísmo? Porque de verdad ya tú quieres descansar, de verdad ya tú quieres ver YouTube, de verdad que ya tú quieres ver Netflix, de verdad que ya tú quieres acostarte y están esos muchachos brincando. Pero ¿en qué parte de la Biblia dice que brincar es pecado? Y están ahí saltando y jugando y riendo, si ya tú estás ya que ¡ah! Y empiezas a gritar. Y no justifica que gritemos por nada. La gritería es pecado también, dice la Biblia. Pero yo quiero que hagas una mirada introspectiva a tu corazón y veas cuántas veces reaccionamos así por puro egoísmo. Iglesia, miembro de Iglesia Bautista Palabra de Vida, ¿cuál es tu perspectiva de la iglesia? ¿Cuál es tu perspectiva de la iglesia? Un lugar donde me sirvan. Una visión egoísta. Una visión egoísta es que me sirvan, que me llamen, que me visiten, que me vean, que me den. Para mí. Como Saúl ahorita, ¿recuerdan a Saúl en el versículo 15? Esa es tu visión, o tu visión es una diferente y es un lugar donde servir, donde me necesiten. Aun cuando eso significa que ahora estoy sirviendo en el lugar que yo sé en mi corazón que no es el más idóneo para mí porque yo tengo X y Y talento y quizás yo quisiera servir en otro lugar, pero ahora esta es la opción que hay. ¿Estás dispuesto a servir sin egoísmo a tu iglesia local? Amén. Y ahora quiero que veamos esta aplicación de una manera diferente. Y yo les pido que oremos, y yo no voy a terminar, vamos a orar para seguir aplicando. Orar para seguir aplicando. Padre Señor, venimos delante de ti en este momento, suplicando que tú nos des la gracia para esta aplicación que viene ahora, Señor. Padre, que por ningún motivo nadie se sienta ofendido, nadie se siente herido, que por ningún motivo nadie crea que el predicador también no puede fallar un día con esto, Señor. Simplemente estamos tratando de ser obedientes a tu palabra, Señor. Ayúdanos de alguna manera a buscar tu gloria siempre, aunque eso lleve un tiempo, aunque pase un tiempo, pero que esa sea la intención, que queremos llegar a ese día, queremos llegar a ese momento. Ayúdanos, Dios, asístenos ahora en esta aplicación. En el nombre de Jesús, amén. Y mis hermanos, quiero hablarle un poquito de valorando los medios. ¿Te importa la manera como obtienes las cosas o solo te interesa obtenerlas? Las circunstancias son una justificación para desobedecer a tu buen Dios. O sea, si todo está bien, obedezco, pero si no, no me interesa obedecer. Si está mal, entonces no tanto. Tu obediencia depende de las circunstancias en las cuales te encuentras ahora mismo. O sea, como las circunstancias no son muy buenas, me da lo mismo ser obediente o no ser obediente, yo tengo que resolver. O aún a pesar de las circunstancias, quieres ser obediente a tu Dios. Hablemos de los resultados. ¿Vas en este caminar cristiano por obediencia o tras resultado? Es que aquí me pagan más. Aquí puedo ganar más dinero, aun cuando tú sabes que no vas a ser obediente a Dios en ese trabajo, aun cuando tú sabes que te vas a exponer a pecado, aun cuando tú sabes que te vas a exponer a enfriarte más y más, aun cuando tú sabes que lo que está haciendo a Dios no le agrada. De verdad, mi hermano, yo tengo mucho temor y mucha gracia en este momento aquí para ustedes. Yo no quiero ser malinterpretado, no quiero sonar a legalismo, a nada. Yo quiero que sea usted mismo trabajando con su corazón y pidiéndole al Señor. Saúl tenía más miedo del ejército filisteo que de pecar contra Dios. ¿Tienes más temor del hombre o más temor de Dios?
Hay conversaciones difíciles que en ocasiones hay que tener y no las tenemos, porque tenemos más temor del hombre que de Dios. Hay conversaciones que quizás tengas que tener con tu esposa, con un hermano, con un hijo, conversaciones que no hacen fácil, pero como tenemos la palabra y sabemos lo que queremos decir, tenemos que sentarnos a tener esas conversaciones, porque debemos temer más a Dios que a los hombres. Y espero que de alguna manera Dios le esté hablando de manera personal. Saúl fue hipócrita al poner una ley que él no cumpliría. Saúl fue hipócrita al poner una ley que él no cumpliría. Como creyente, ¿qué área de tu vida crees que deberías ajustar para lucir como David, para lucir como Cristo y no como Saúl? ¿Hay cosas que debes abandonar en tu vida o estás ahí? Y no es que fallemos, mi hermano, porque todos fallamos. Pero la Biblia habla que no practicamos el pecado. Fallamos, sí, le pedimos perdón a Dios, pero que no llegue una callosidad a tu vida donde ya tú te encuentras pecando y pecando y pecando y no te importa, no te afecta, no te sientes mal. No permitas eso, mi hermano. Corre a Cristo, corre a los brazos de Cristo. Nunca para atrás. Por muy fuerte que te parezca, nunca la solución está atrás, la solución está en Cristo. Y volviste a fallar y te vuelves a aguantar de Él, y volviste a fallar y te vuelves a aguantar de Él, pero que tu deseo sea no ser hipócrita. Que no llegue un momento que tus hijos digan, pero papá, tú aquí eres una cosa y en la iglesia eres otra. Tú aquí eres una cosa y en el trabajo eres otra, pero mamá, tú aquí eres una cosa y allá eres otra. Y no significa que no pecamos. Tenemos que enseñar a los hijos que en ocasiones pecamos, pero no significa que constantemente estamos llevando una vida de hipocresía. Saúl acudió a medios ilegales, medios que Dios aborrecía. Dios no comparte su gloria y su reino con nadie. O eres de Dios o no eres de Dios. No hay forma que tú digas, yo soy cristiano, pero tú sigas con una caridad del cobre en la casa, con una Santa Bárbara o con un budita, no sé si lo saben, los gorditos que los pies cruzaditos, para que te dé dinero, o un elefante de espalda. Dios no comparte su gloria. O es Dios o nada. O lo sigues a Él o no sigues nada, mi hermano. Te animo a examinar tu corazón, porque también puedes quitar el ídolo, pero no quitar tu corazón. Quizá hay alguien que nos está visitando aquí, todavía viene de la iglesia católica, todavía asiste a la iglesia católica. No te apures, mi hermano. Supervisa que primero el ídolo no está en tu corazón. Y cuando ya esa transformación pase, pero recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Él quiere ser el único Dios de tu vida. Éxodo 23, ya lo habíamos dicho, no te harás dioses ajenos delante de mí. Mis hermanos, un verdadero creyente confía solo en Dios y no visita ningún lugar prohibido por Él. Es sencillo, no puedes. Si Dios te dice que no lo haga, no lo haga. Pero es mi familia, es la velada de San Lázaro, es la velada de la Santa Bárbara. Dios te dice que no vayas, no vayas. Sé obediente al Señor. Y por último, mis hermanos, hay una palabra que nosotros tenemos en Cuba, no sé cómo se dirá en Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos. No sé cómo se dirá, pero nosotros le decimos resolver. Para los que no saben lo que es resolver, es utilizar un medio ilegal para obtener algo que necesitamos. Y lo digo con gracia porque a veces países como Cuba, me imagino Nicaragua, Venezuela, donde las cosas están tan difíciles, y a veces y por eso muchos de nosotros estamos aquí, porque no queríamos seguir pecando contra Dios diciendo que vamos a resolver, y al final lo que estamos es pecando y sabemos que estamos pecando. Pero lo triste es cuando aún tú vienes de un país y todavía sigues resolviendo sin tener ya la necesidad de resolver y pudiendo acudir a otros medios. ¿Qué va a significar quizás un poquito menos de Fustan? ¿Qué va a significar que quizás te quiten el seguro médico? Pero estás haciendo lo verdadero y lo correcto delante del Señor. ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios? Y lo digo con gracia porque yo pasé por todos esos caminos. ¿A Dios o a los hombres? Hermano, que te encuentras aquí, estás en un estatus ilegal todavía. Busca la manera de ponerte en un proceso legal. Que no sea que estás ilegal y no te interesa. Busca la manera, averigua, ora para que puedas estar en un proceso legal. Porque Dios ha mandado en su escritura que debemos respetar las autoridades, porque las autoridades están puestas por el Señor. Y Dios dice en su palabra que debemos someternos
a ella. Y si tienes dudas de este tema, acércate a los pastores para hablar con un poquito más de calma. Pero lo que quiero que te lleves en tu corazón es el querer hacer las cosas bien para Dios en todo tiempo. El ser obediente a Dios sin importar las circunstancias ni los medios. El llamado es ser obediente a Dios. No te preguntes tanto, no puedo, no puedo, no puedo. Y pregúntate mejor, quiero, me gustaría glorificar el nombre de Dios en esta circunstancia y en esta situación que estoy. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra y te pido por mis hermanos, Señor, que los llenes de ánimo a través de la cruz de Cristo, que les recuerde que somos pecadores, pero que podemos ir a Cristo, arrepentirnos y seguir adelante, Señor. Padre, Señor, Padre, Señor, no queremos que nadie, Señor, salga lastimado, Señor. Que nadie se quede sin esperanza, que recuerden que puede acudir a los hermanos, que podemos seguir pidiendo claridad, $200 menos, Señor. Aunque pedimos tu asistencia, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos a temer más a ti que a los hombres, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a ti sin importar las circunstancias, sin importar que el ejército filisteo ataque, Señor. Sin importar los resultados, sin importar si seguimos siendo reyes o ahora vamos a ser esclavos o vamos a hacer otra cosa, Señor. Ayúdanos, Dios, Señor. Es una obra sobrenatural, es una obra que no podemos hacer, Señor. Asístenos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.